Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Schwazil Leves. Hoy día vamos a ver otro tema muy importante. Palabras primitivas y derivadas. ¿Qué es una palabra primitiva? Una palabra primitiva es aquella palabra original que no procede de otra. Ejemplo, tenemos jardín. Jardín es una palabra original, es una palabra primitiva porque no procede de otra, de ninguna otra palabra. Tenemos flor, árbol, deporte. Ahora, ¿qué es una palabra derivada? Por la definición, la palabra derivada es aquella que no es original, es decir, que viene de otra palabra, sino que se forma a partir de una palabra primitiva. Ejemplo, tenemos marino. Marino es una palabra derivada, procede del mar. Tenemos panadería. Panadería es una palabra derivada, procede de pan. Leñador. Leñador es una palabra derivada, es decir, procede de leña. Tenemos carnicero. Carnicero es una palabra derivada que viene de carne. Tenemos banquero. Banquero es una palabra derivada, es decir, es una palabra que procede de otra palabra que es banco. ¿Cómo se forman palabras derivadas? Las palabras derivadas se forman a partir de las palabras primitivas. Se toman su raíz o lexema, núcleo de la palabra donde reside su significado, y se le añade un morfema que puede ir delante o detrás de su raíz. Si va delante se denomina prefijo, si va detrás se denomina sufijo. Palabras derivadas con prefijos. Tenemos habitar, deshabitar, lógico, ilógico, hacer, rehacer. Son las palabras derivadas con prefijos. Palabras derivadas con sufijos. Tenemos niño, niñera, leña, leñador, moneda, monedero. El grupo formado por la palabra primitiva y sus palabras derivadas se denomina
familia de palabras. La palabra primitiva y sus palabras derivadas mantienen una parte en común. La raíz o lexema es la parte común que comparte conjunto la palabra derivada y palabra primitiva. Ejemplo, tenemos fruta. Fruta es una palabra primitiva y también tenemos frutería. Frutería es una palabra derivada de la palabra fruta y también frutar es palabra derivada de la palabra primitiva que es fruta. Tenemos carne, carnicería, carnicero, pelo, peluquero, peluquería, tierra, tenemos terreno y terrestre. Tenemos libro, librito, librería. Tenemos morir, muerte, mortal. Educar, educación, mal educado. Amor, enamorado, amorosamente. Canto, canción, cantar. Pensar, pensamiento, mal pensar. Débil, debilidad, débilmente. Bien, bien hecho, bienaventurado. Como dijo Jesús, bienaventurado a los pobres. Estimados amigos, fue un gran placer para mí de estar con ustedes y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y no olviden suscribirse para que no pierdan ningún video. Hasta la próxima vez.